Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Quinzlin del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 9. Severus gimió atormentado, anhelando la bendita huida de la muerte. No podía creer que hubiera sido tan estúpido como para ser capturado de esa manera. Debería haberlo pensado mejor. Lo sabía. Pero de alguna manera se había distraído, había bajado la guardia, y este fue el resultado. Severus había sobrevivido a las torturas de su padre, sus compañeros de casa, los merodeadores y Voldemort. Había sufrido el cruciatus más veces de las que quería recordar, por no hablar de las menores, pero aún insoportables, maldiciones oscuras, los humillantes y dolorosos maleficios, y, por supuesto, la fuerza bruta, la favorita de los mugles. Probablemente había soportado más castigos que cualquier otro mago vivo, excepto aquellos que disfrutaban de ese tipo de cosas, y su tolerancia al dolor era notablemente alta. Pero no lo suficiente. No para esto. Reprimió un gemido de angustia. No suplicaría. No gritaría. No le daría esa satisfacción a su torturador. Ni siquiera cuando se retorció bajo la varita de Voldemort, había llorado pidiendo clemencia, y no empezaría ahora. Seguramente perdería la conciencia pronto, lo único que le quedaba ahora era la venganza. Era lo que lo mantenía aferrado a la vida, lo que le impedía buscar activamente la liberación del suicidio. Todo esto era culpa de ese miserable mocoso de Potter, y aunque fuera lo último que hiciera en esta tierra, Severus juró vengarse de ese pequeño demonio. Vio acercarse a su torturador, con un brillo de ansiedad en los ojos, y rezó por su liberación. Por favor, basta. Por favor, un traslador. Un aneurisma masivo. El regreso del Señor Oscuro. Cualquier cosa para rescatarme de esta agonía. Severus. Exclamó Albus Dumbledore con alegría. Mira. Tienen una versión del ajedrez mágico, solo que con Quidditch. A Harry le encantará. ¿Quieres probarlo? Severus aún no podía creer que no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para mentir cuando el director lo vio salir del castillo esa mañana y le preguntó a dónde iba. Debería haber sabido que Dumbledore insistiría en acompañarlo en la expedición de compras para amueblar la nueva habitación de Harry, y debería haber esperado que el viejo chiflado convirtiera lo que debería haber sido una misión breve y eficiente en horas interminables e infernales. No se omitió ninguna tienda. ¿Por qué Dumbledore pensó que necesitaban examinar los utensilios de cocina? Se le había escapado por completo a Snape. Se imaginaba que Potter iba a participar en el 83 concurso anual de dulces super naturales. En realidad, habían pasado más de una hora en una maldita tienda de ropa de cama, debatiendo si Harry preferiría dragones animados o hipogrifos en sus sábanas. O mejor dicho, Albus debatió sobre las sábanas y Severus debatió sobre golpearse hasta quedar inconsciente. Y después de que el viejo chiflado finalmente se hubiera decidido por los hipogrifos, entonces tuvieron que empezar de nuevo con el color de las cortinas. Severus había señalado, con los últimos hilos de su autocontrol, que vivía en una mazmorra. Una mazmorra sin ventanas, pero eso solo había desviado a Albus de las cortinas a las alfombras. En la Magical Body Shop, Snape había pensado al principio que podría vender algún tipo de pornografía mágica y había estado a punto de discutir con Albus que, si bien Harry podría ser un niño en crecimiento con una curiosidad natural y sana, Snape no estaba dispuesto a alentar ese tipo de cosas. Pero luego se dio cuenta, para su horror infinitamente mayor, de que era una especie de elegante tienda de artículos de tocador en la que ningún hombre que se precie, mago o mugle, debería ser encontrado muerto. En medio de lo que parecían ser 1 millón de jabones, lociones, champús, cremas, polvos y cosméticos diferentes, sin mencionar aparatos de aspecto vagamente obsceno en cuya función Severus no quería pensar, Albus comenzó una larga conversación con la bruja detrás del mostrador. Severus se escondió lo mejor que pudo entre la mercancía desordenada y aromática, la tienda hacía que Ollivanders pareciera vacía, y esperó un ataque de los mortífagos. Mientras Severus soportaba las miradas curiosas de los demás clientes, todas mujeres, por supuesto, Albus hablaba sobre el cuidado de la piel adecuado para preadolescentes con más concentración de la que solía mostrar en las reuniones de Luizengamot. Después de que el director comprara una bolsa llena de productos que, según la bruja, garantizarían a Harry una adolescencia sin imperfecciones, Severus se dirigió directamente a la puerta, solo para ser arrastrado de vuelta por la magia de Albus. Mortificado hasta las palabras, ese hechizo lo usaban las madres con niños pequeños desobedientes. Snape había abierto la boca para decirle al director lo que pensaba de su comportamiento, pero se quedó sin palabras al darse cuenta de que Albus y la bruja de la tienda estaban hablando de cuidado capilar. Específicamente, del cuidado de su cabello.
Todas sus protestas, gritos, discusiones y enojos fueron ignorados con despreocupación, y lo mantuvieron en el mostrador, bajo amenaza de un hechizo permanente, mientras le examinaban meticulosamente el cuero cabelludo y el cabello. Para su profunda consternación, varios clientes se unieron a la discusión resultante, ofreciendo sus propios remedios y consejos, y pasaron 20 minutos antes de que finalmente le permitieran escapar, con una bolsa de suministros aún más grande que la destinada a Harry. A partir de ahí, su tarde fue cuesta abajo. En la tienda de ropa, incluso amenazó con avarificar a Dumbledore si no dejaba de seleccionar los ejemplos más extremos de ropa psicodélica. En la librería, a Albus solo le impidieron comprarle a Harry una biblioteca privada equivalente a los volúmenes combinados de Snape y Dumbledore gracias a los recordatorios urgentes de que Madame Pince seguramente tomaría tal acción como un insulto personal y se retiraría a los estantes llorando. En la tienda de mascotas, el director quiso comprarle a Harry un familiar, pero Snape logró convencerlo de que era poco probable que Hedwig viera con buenos ojos la intrusión de un Kneazle o un Krupp. Pero fue en la juguetería, como era de esperar, donde Albus se volvió loco, y ahora Severus lo seguía rápidamente. No. Más. Juguetes. Albus, logró gruñir Snape con los dientes apretados. La pila de juguetes en el mostrador ya era más apropiada para una nueva tienda satélite que para el pequeño dormitorio de un niño mago soltero. El director se entristeció. Oh, pero Severus, ellos tienen, no. Se acabó. Al ver que el mago mayor estaba a punto de discutir, Severus se volvió astuto. ¿Qué le regalarás por Navidad si compras la tienda ahora? Preguntó, negándose a imaginar cómo sería la Navidad con el mocoso. Todo oropel, cháchara y suficiente alegría navideña como para que Snape tuviera náuseas durante un mes. HMMM. Tienes razón, aceptó finalmente Albus, y Snape no perdió tiempo en sacarlo de la tienda. Oh no, espera. Quidditch. Dijo Albus, señalando, mientras Snape intentaba arrastrarlo hasta el punto de aparición. Mientras estabas ocupado pensando en el mejor material para las túnicas de Potter, fui a la tienda de Quidditch, le informó Snape, ignorando cruelmente la expresión de decepción de Dumbledore. ¿Quizás olvidaste algo? Sugirió esperanzado. Navidad, Albus. Solo faltan unos meses, replicó Severus, sin aflojar el tirón del brazo del hombre mayor. Dumbledore suspiró y luego se iluminó. Estoy deseando ver la cara de Harry cuando... No, Albus. No vas a usar esto como excusa para una fiesta sorpresa. No voy a permitir que media torre de Gryffindor invada mis aposentos, por no hablar de profesores imbéciles como Trelawney. Quizás solo algunos de los amigos más cercanos de Harry, comenzó Albus. ¿Te imaginas el caos que causaría a Grit si se topara con mis pociones? No. El director suspiró derrotado. Muy bien, muchacho. Pero quizá te pida que me muestres la expresión de Harry a través del pensadero. El mocoso aún está cumpliendo su castigo por el incidente del vuelo, dijo Snape con frialdad. Aún no he decidido cuándo se le permitirán uno o dos de los objetos más pequeños. Dumbledore volvió a suspirar. No deberías ser tan estricto, Severus. ¿No fuiste tú quien enfatizó la importancia del refuerzo positivo? Snape lo fulminó con la mirada. Si no te gusta el trabajo que hago, no deberías haberme obligado a hacerlo. Te recuerdo que no fue idea mía. Fue sumamente gratificante ver el tímido asentimiento de Albus, aunque la sensación solo duró hasta sus siguientes palabras. Muy cierto, muchacho. Por eso es aún más satisfactorio verte aceptarlo con tanta dedicación. Entiendo por Molly y Arthur que quedaron impresionados con tu trato con Harry durante la cena de anoche. Dijeron que tenías un don natural, dijo Albus con una sonrisa burlona. Severus rechinó los dientes. Malditos Gryffindors habladores. Se las arregló para vengarse negándose a que Albus le ayudara a arreglar la nueva habitación de Harry, aunque en retrospectiva deseaba que hubiera sido el director quien tuviera que lidiar con los elfos domésticos. Cuando supieron que la nueva habitación estaba destinada al amo Harry Potter, las pequeñas criaturas se volvieron locas de emoción y aparecieron unas 30, corriendo por la habitación y preparándola para su nuevo ocupante. Snape tuvo que intervenir en innumerables discusiones entre las nerviosas criaturitas, y necesitó toda su astucia de Slytherin para evitar que se aplicaran autocastigos masivos cuando decidían que, después de todo, un mueble quedaría mejor al otro lado de la habitación. Para cuando la habitación obtuvo su satisfacción unánime, estaba convencido de que habría sido mucho más fácil hacerlo él mismo, al estilo Muggle.
Cuando despertó al chico esa mañana de donde dormía en el sofá de Snape, Harry se sintió avergonzado y encantado al descubrir que le habían permitido quedarse en las habitaciones privadas del profesor. Gracias por dejarme dormir aquí, murmuró, sonrojado. Se incorporó sobre un codo y se frotó los ojos. ¡Guau! El profesor lo había dejado dormir en su sofá bueno y todo. Sí, bueno, era muy tarde y tenía mejores cosas que hacer que acompañarte de vuelta a la torre, dijo Snape con desdén. Tiró del niño de la oreja para que no pensase que se estaba ablandando. Lávate y vístete, o te perderás el desayuno, amenazó con tono sombrío, aunque no tenía intención de soltar al flacucho sin una comida completa y nutritiva en el estómago. Los elfos domésticos están esperando para subirlo. No pasa nada, le aseguró Harry al profesor, mientras se dirigía obedientemente por el pasillo hacia el baño. No quería que el hombre se molestara por él. Puedo tomarme un panecillo dulce y comérmelo de camino a clase. Se interrumpió cuando los fuertes dedos del profesor volvieron a cerrarse sobre su oreja y lo arrastraron para que lo encarara. Parpadeó sorprendido. El agarre en su oreja no le dolió precisamente, pero Harry sabía que no debía resistirse. Potter, si te veo atiborrándote de dulces poco saludables, ordenaré a los elfos domésticos que te den de comer con cuchara durante el próximo mes, amenazó Snape furioso. Espero que comas 3 comidas equilibradas al día y que limites el consumo de dulces. ¿Cómo esperas ganar músculo y altura si no comes bien? Ranas de chocolate, panecillos dulces y 3 porciones de pudín te van a poner tan gordo como tu primo. ¿Entiendes? Con los ojos muy abiertos, Harry asintió. Sus parientes apenas le daban suficiente comida, y mucho menos les importaba si era nutricionalmente equilibrada o no. Hablaremos de esto con más detalle más adelante, prometió Snape con severidad. Por ahora, sin embargo, deberías acostumbrarte a seguir a la señorita Granger. Parece comer con bastante sensatez. Harry arrugó la nariz. Siempre come muchísimas verduras y hortalizas, protestó. Come como una niña. Y el señor Weasley come como un tronco, y tú, jovencito, vas camino de una adolescencia llena de granos y malsana. Haz lo que te digo o te arrepentirás. Lo envió al baño con la mirada fija. En serio. Qué insolencia, y tan temprano por la mañana. Harry corrió al baño y realizó sus abluciones matutinas. Su corazón cantaba con entusiasmo. Merlín, el profesor Snape se preocupaba por él. No le bastaba con que Harry comiera. Insistía en que comiera los alimentos adecuados. E incluso le enseñaría cuáles eran, solo para que Harry creciera fuerte y sano. Harry sonrió a su reflejo. Supuso que si el profesor hubiera dicho algo al respecto, Harry sería más alto que Ron al final del año escolar. Sería un buen cambio de ser siempre el más pequeño de la clase. Rosado y restregado, Harry se sentó en la mesita de la cocina de Snape, bajo la mirada severa del profesor. Buenos días, señor, dijo Harry, recordando sus modales un poco tarde. Buenos días, respondió el profesor. Un plato de huevos, tostadas y fruta apareció con un chasquido, y Harry sonrió feliz. Seguro que se termina la leche, señor Potter, y también este frasco de suplemento dietético. Compensará algunas de las deficiencias nutricionales de su vida anterior. Harry miró la poción con recelo, pero pensó que era mejor no protestar. Recordó que el señor Weasley le había dado verduras extra la noche anterior, y decidió que era cosa de papá. Tomarás una dosis diaria de esta poción, continuó Snape, complacido de que Harry estuviera demasiado ocupado llevándose huevos a la boca con el tenedor para protestar, hasta que Madame Pomfrey me informe que has alcanzado a tu grupo de edad en las tablas de crecimiento. ¿Sabe fatal? Preguntó Harry con un suspiro. Sin duda. Snape sonrió con suficiencia mientras el chico gemía. Era muy divertido. Ni siquiera era su primera clase y ya había atormentado a un niño. Como estoy seguro de que ni siquiera has empezado a leer las líneas que me debes, el rubor culpable de Harry confirmó sus sospechas, te presentarás conmigo a castigo esta tarde, inmediatamente después de tu última clase. Ay, protestó Harry. Es viernes. Y tienes detención, le informó Snape con crueldad. ¿Te gustaría intentar que te detengan el sábado también? Harry gruñó y apuñaló malhumorado su fruta. ¿Y qué planes emocionantes tenías para la tarde? Preguntó Snape con desdén, irritado por el enfado del chico. Harry se encogió de hombros. No sé. Pensé que Ron y yo, idiota. ¿Has olvidado que el señor Weasley y sus hermanos serán convocados a la madriguera inmediatamente después de clases? Oh, pensó Harry un momento. Si Ron no estaba, no había mucho que hacer.
Granger probablemente intentaría convencerlo de estudiar con ella, y aunque Dean y Seamus podrían incluirlo en sus planes, era igual de probable que no lo hicieran. Realmente necesitaba repasar los diálogos, y sería mejor hacerlo aquí, donde el profesor podría ayudarle con su caligrafía, que en la sala común, donde todos verían que lo castigaban. Dada la ausencia de Ron, el profesor tenía razón. Este era el mejor momento para repasar los diálogos asignados, cuando no se perdería nada más. Harry miró al profesor. Había elegido la oportunidad perfecta para que Harry terminara su castigo de una vez, sin tener que renunciar a otras actividades más divertidas, y Harry se quejaba de él. Es más, el profesor Snape había sido muy amable al no terminar las líneas rápidamente. Muchos otros profesores se habrían enfadado si no las hubiera entregado al día siguiente. Lo siento, murmuró con culpa. HMF. Snape, todavía con el ceño fruncido, ni siquiera levantó la vista de donde estaba leyendo un diario de pociones mientras tomaba un sorbo de su café de la mañana. Harry se desplomó en su silla. Ahora el profesor estaba enojado con él, y con razón. Picó lo que le quedaba de fruta. Su apetito desapareció de repente. «Termina tu desayuno, mocoso horrible», ordenó Snape bruscamente. «Las clases empiezan enseguida». Se acercó y arregló el cuello del pequeño monstruo, donde estaba torcido por detrás. ¿En serio, ni siquiera podía vestirse? Harry levantó la vista con esperanza a través de su flequillo. Tal vez el profesor no estaba tan enojado si le estaba arreglando la camisa. Dije que comieras. Snape le dio al niño desafiante un bofetón en la cabeza. Definitivamente fue un bofetón, no una palmadita. Y mucho menos un despeinado del mocoso. No era culpa suya si se le habían pillado los dedos en el nido de ratas. Tranquilizado, Harry sonrió y devoró el resto de su desayuno. Sí, señor, murmuró mientras bebía lo que le quedaba de leche. Y no hables con la boca llena. Espetó Snape, pero la reprimenda pasó desapercibida. El mocoso se levantó de la silla y, agarrando su mochila, corrió hacia la puerta. Nos vemos esta tarde, profesor. Gritó Harry por encima del hombro. Es un castigo, Potter. Gritó Snape furioso. No es una fiesta. Ay, dijo furioso. Le enseñaría a ese pequeño desgraciado a temer sus castigos. ¿Se despediría con un canto alegre? Al enfrentarse a una tarde de castigo, tendría a ese mocoso escribiendo líneas hasta que se le cayeran los dedos, y luego lo haría sufrir de verdad. Para cuando terminaron las clases, Snape había recuperado el buen humor, haciendo llorar a 4 estudiantes de éxtasis y castigando a Oliver Wood con una detención que le garantizaba clemencia. Para cuando terminara de agacharse para limpiar una década de salpicaduras de pociones de las patas de los pupitres de Snape, Wood tendría la espalda con espasmos durante días. O al menos hasta que lograra llegar cojeando a la enfermería. El capitán de Quidditch de Gryffindor se disculpó y se postró mientras Snape lo regañaba por no enseñarle a Harry los ejercicios adecuados de calentamiento y enfriamiento antes de la prueba, pero lo que realmente le llenó los ojos de lágrimas de horror fue la amenaza de Snape de cambiarlo al equipo de Slytherin si el equipo de Gryffindor no cuidaba bien a sus jugadores. Wood, presa del pánico, profirió promesas y se ofreció a dejar que Snape corrigiera cualquier otra lesión que Harry sufriera por su cuenta. Pero, señor Wood, respondió Snape con voz suave, ya lo estaba planeando. Después de todas las amenazas, el castigo real fue un alivio bienvenido para el tembloroso Wood, y Snape lo dejó fregando mientras Harry entraba en la habitación. Hola, señor, dijo Harry cortésmente, metiendo rápidamente la rana de chocolate que había estado masticando en el bolsillo de su bata. Snape le sujetó la barbilla con fuerza y, sacando un pañuelo blanco y limpio, le frotó la cara. «¿MMM?» preguntó amenazante, mostrándole al mocoso las manchas de chocolate que, hasta hacía un momento, adornaban su rostro. Es el cumpleaños de las gemelas Patil, explicó Harry suplicante. Les estaban regalando ranas a todos. Habría sido de mala educación negarse. No hay postre esta noche, pronunció Snape en un tono que no admitía discusión. Harry suspiró. Sí, señor. ¿Puedo al menos terminar mi rana entonces? Preguntó esperanzado. No. Snape extendió la palma de la mano, y Harry depositó con tristeza la rana a medio comer sobre ella. Estaba bastante sucia después de estar en su bolsillo, admitió para sí mismo. Snape la miró con aversión y desapareció la golosina. Tomó a Harry del hombro y lo condujo rápidamente por el pasillo hasta un asiento en la primera fila. Hola, Oliver, dijo Harry mientras lo arrastraban junto al Gryffindor mayor.
Hola, chico, le sonrió O desde donde estaba inclinado sobre el alto escritorio, fregando las patas con un cepillo de cerdas duras. Esto no es una fiesta de té, Potter, espetó Snape. Siéntate y empieza a escribir tus líneas. Sí, señor, dijo Harry obedientemente, sacando un pergamino y una pluma de su mochila. Le habían asignado primero las líneas sobre sus familiares, pero sería más fácil terminarlas del incidente aéreo, ya que solo había 200. Decidió que sería mejor terminar al menos una parte de su castigo lo antes posible y se propuso trabajar en la tarea de las 200 líneas. Su estómago rugió y pensó con añoranza en la rana antes de concentrarse en el trabajo que tenía ante sí. ¿Qué era lo que Snape le había dicho que escribiera? Ah, cierto, Harry se dedicó a su tarea. Saltó de asombro cuando un vaso de leche y un plato de manzanas en rodajas aparecieron en el escritorio frente a él. Al levantar la vista hacia el profesor, vio que Snape lo fulminaba con la mirada. A trabajar, mocoso perezoso. Señor. Protestó O desde el fondo de la sala, y Harry se giró sorprendido. No debería llamarlo así. Ocúpese de sus propios asuntos, señor Ward, ¿o le importaría limpiar las sillas además de los escritorios? Amenazó Snape. Wood volvió a trabajar, murmurando rebeldemente, mientras Harry mordisqueaba una rodaja de manzana y se preguntaba a qué se debía todo ese alboroto. Se había terminado casi toda la manzana y la leche cuando Snape acercó una silla a su lado. ¿Cómo esperas que lea estos garabatos? Lo regañó el profesor, repasando la docena de líneas que Harry había escrito. Lo siento, señor, dijo Harry dócilmente. Mire. Así se sostiene correctamente una pluma. ¿De dónde sacó una pluma tan patética, señor Potter? Estaban en oferta en el callejón Diagon, señor, obviamente, con ese precio, porque si no, nadie sería tan insensato como para comprar artículos de tan mala calidad, dijo Snape con desdén. Toma. Esta es una pluma autoentintable a prueba de fugas. No aguanto más tus quejas sobre que tu pluma es la causa de tu pésima caligrafía. Harry iba a señalar que no había puesto excusas, ni quejas ni nada parecido, pero pensó que sería de mala educación discutir cuando acababa de recibir un regalo. Gracias, señor. Snape frunció el ceño con horror. Deja de parlotear e inténtalo de nuevo. No, aguanta así. Al cabo de 15 minutos, la caligrafía de Harry había mejorado notablemente, y Snape regresó a su escritorio. Y si no has escrito 50 líneas para la próxima vez que lo revise, Potter, te encontrarás maldito en esa silla hasta el toque de queda. Maldito murciélago, se escuchó flotando desde el fondo de la habitación. ¿Dijo algo, señor Ward? Ronroneó Snape. No, señor, respondió Oliver dócilmente. Ponte derecho y mírame cuando te dirijas a mí, señor Ward. Los gemidos que Oliver emitió al ponerse de pie con dolor hicieron que Snape esbozara una sonrisa de puro placer. Wood gimió lastimeramente mientras su espalda protestaba dolorosamente por las 2 horas anteriores. Caramba, señor Ward. Supongo que debería haberle dejado estirarse un poco antes de ponerle a fregar la parte inferior de todos esos escritorios, dijo Snape alegremente. Debe de tener la espalda hecha un nudo. Sí, señor, Oliver hizo una mueca. Tenía que admitir, a pesar de lo dolido que estaba, que había cierta justicia poética en esta detención. Miró con disculpa a Harry, que miraba por encima del hombro. En realidad, no había pretendido sobrecargar al niño de esa manera, pero era tan emocionante verlo entrar corriendo y agarrar la snitch una y otra vez. Todavía falta 1 hora y media para la cena, reflexionó Snape, disfrutando de la forma en que el capitán de Gryffindor palidecía al pensar en otros 90 minutos de un trabajo tan agotador. Por favor, señor, intentó Ward, las pruebas duraron solo 2 horas. Y usted es mayor, más fuerte y, supuestamente, más sabio que un niño de 11 años, señor Ward. Suspiró. Sí, señor. Ward empezó a inclinarse de nuevo, pero el tono frío del maestro de pociones lo detuvo. Puedes pasar el resto de la tarde reflexionando sobre la lección que acabas de aprender. Ward miró con incertidumbre al profesor Snape. ¿Qué significaba eso? ¿Lo iban a mandar a un rincón como a un niño de 4 años? El muy grasiento era capaz de casi cualquier cosa, siempre que fuera humillante, doloroso y capaz de hacer llorar a hombres adultos. Snape puso los ojos en blanco. Palabras cortas. Los Gryffindors necesitan palabras cortas e instrucciones claras, se recordó. Supongo que puede contemplar sus acciones sin estar haciendo trabajo manual, ¿no? Oh. Sí, señor, asintió Oliver rápidamente, oliendo un respiro. Entonces, puedes despedirte.
Espero tener 60 centímetros sobre las responsabilidades de liderazgo en mi escritorio para el lunes, junto con otros 30 centímetros sobre la prevención de lesiones de espalda. Sonrió con suficiencia. Supongo que puedes entrevistar a Madame Pomfrey sobre este último tema mientras le das una consulta profesional. Si ninguno de los dos ensayos me convence, me proporcionarás otros 60 centímetros sobre la incidencia y prevención de lesiones deportivas. ¿Nos entendemos? Sí, señor, asintió Wood con tristeza. 2 ensayos extra. Adiós a sus planes de practicar vuelo este fin de semana. Y si conociera a Snape, probablemente también terminaría haciendo el tercer ensayo. Wood hundió los hombros, abatido, y se estremeció de inmediato ante el dolor intenso y punzante que le causó el movimiento. Al menos Snape prácticamente le acababa de dar permiso para ver a la Medibruja. Esperaba que le prohibieran usar cualquier tipo de analgésico mágico, y fue una grata sorpresa descubrir que ni siquiera Snape era tan malvado. Además, podría haber sido mucho peor. El muy imbécil podría haber cumplido su amenaza de convertir a Potter en una serpiente voladora. Le guiñó un ojo a Potter, y el chico le devolvió la sonrisa. Wood se sintió un poco mal por dejar al niño de primer año solo, a merced del murciélago malvado, pero por otro lado, su presencia no le había servido de mucho. Snape seguía rabiando y sarcástico con él todo el tiempo, criticándolo por su letra, por Merlin. ¿Qué le importaba si la letra del niño era horrible? Nadie pillaría a la profesora McGonagall metiendo las narices de esa manera. Respetaba a sus alumnos y no los trataba como a unos bebés. Wood había oído que Snape incluso les asignaba la hora de dormir a sus alumnos de primer año de Slytherin. Merlin. ¿Qué sentido tenía estar en el colegio si no podías trasnochar cuando te apetecía? Wood saludó a Harry con la mano y se dio la vuelta para irse. Gracias, profesor, gritó, pensando que sería mucho más seguro ser educado. ¿Qué parte de despedido no le quedó clara, señor Wood? Recordó la sarcástica respuesta del profesor mientras escapaba por la puerta. Capítulo 10. Snape vigilaba con un ojo al mocoso y con el otro la hora. Equipado con los rudimentos de la caligrafía y una pluma funcional, Harry demostró una mejora sustancial al terminar sus 200 líneas, que terminó poco antes de la cena. Aquí, profesor. Dijo Harry alegremente. Los conté 2 veces para asegurarme de que los tenía todos. Blandió el pergamino con orgullo. Normalmente, en este punto, Snape quemaba el pergamino para demostrarle al malhechor lo inútil del castigo. Todo ese tiempo y esfuerzo invertidos en algo completamente sin sentido ni valor, incluso para quien lo exigía. Más de una vez, este acto de crueldad casual había hecho llorar de impotencia a los estudiantes, al darse cuenta de lo cruel y cruel que era su profesor de pociones. Pero, por alguna razón, al ver la satisfacción con la que Harry contemplaba sus 200 líneas, fruto de una tarde entera de esfuerzo arduo y morderse la lengua, Snape no pudo hacerlo. Examinó el pergamino. No tan atroz como podría haber sido, dijo a regañadientes. Entonces, en lugar de garabatos de pollo, quizás sean garabatos de mono, preguntó Harry con picardía. Snape entrecerró los ojos. Su caligrafía aún no ha alcanzado el nivel evolutivo de los primates, señor Potter. ¿Rasguños de pavo? ¿Rasguños de búho? Pingüino. Harry se estaba divirtiendo demasiado con esta línea de pensamiento, y Snape golpeó el escritorio con la mano con un golpe estrepitoso. Potter. Estás siendo castigado. Oh, dijo Harry con culpa. Hizo todo lo posible por parecer arrepentido. El profesor no debería haber tenido que recordárselo. Ahora, el hombre probablemente sentía que no había hecho un buen trabajo disciplinando a Harry. Pobre profesor Snape. Harry sabía lo que era que te hicieran sentir como si no hubieras hecho un buen trabajo, a pesar de esforzarte al máximo. No quería que el profesor se sintiera así. A pesar de lo que había dicho el señor Weasley, Harry tenía claro que el profesor simplemente no tenía la fuerza para ser tan estricto. Aún así, que Snape no entendiera de verdad todo esto del castigo no significaba que Harry debiera hacerle sentir mal por sus defectos. Lo siento, señor. Pensó mucho. ¿Qué podía decir para que su profesor creyera que el castigo había sido efectivo? Siento mucho haber arriesgado mi seguridad. He aprendido la lección, de verdad. Observó al profesor con preocupación. ¿Funcionaría eso? En realidad no había pretendido que el profesor Snape se sintiera incompetente. Snape lo miró con los ojos entrecerrados. Eso era más apropiado. Ahora parecía ansioso y se mordía el labio con nerviosismo. Obviamente, el arrebato de Snape había asustado a la pequeña amenaza.
Sus parientes probablemente le gritaban mucho. Snape se removió incómodo al sentir una extraña sensación de culpa en el pecho. Harry era mucho más frágil que el típico estudiante horrible de Hogwarts. Tenía que recordarlo y no ser su habitual sarcasmo, para que el mocoso no recordara a esos mugles antinaturales. Me alegra oír eso, señor Potter, dijo, con voz aún severa, pero más tranquila. Su bienestar es demasiado importante como para que lo trate a la ligera o se exponga a riesgos innecesarios. No voy a relajar mi postura al respecto, así que, a menos que desee pasar más tardes copiando líneas, escribiendo ensayos y curándose un dolor de espalda, le sugiero que sea más precavido en sus actividades diarias. A Harry le llevó unos instantes descifrar las palabras complejas, pero una vez que lo hizo, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. El profesor Snape acababa de decir que Harry importaba. Había dicho que su salud y seguridad eran importantes. Que Harry no podía hacer cualquier tontería que pudiera hacerle daño, porque era importante. Eso era casi como decir que a Snape le importaba. Mejor casi, porque muchas veces la gente decía que le importaba, pero no hacía nada para demostrarlo. Pero Snape hizo más que eso. Dijo que si Harry se ponía en peligro, él, Snape, lo detendría. Incluso lo amenazó con otra bofetada. No es que sus ligeros golpes le dejaran el trasero dolorido, pero era obvio que el profesor Snape creía que sí. Aún así, su amenaza demostraba lo serio que era, porque solo usaba las bofetadas para las faltas más graves. Vaya, eso era casi como decir que nada era más importante que Harry. Harry parpadeó. Era una idea tan revolucionaria que tuvo que ponerla a prueba. ¿Señor? ¿Qué? Snape frunció el ceño. El chico seguía con la boca contraída. ¿Qué lo molestaba tanto? ¿La amenaza de más azotes? ¿La reprimenda? ¿El tono de Snape seguía siendo demasiado duro? ¿Me darías una bofetada por contestarte mal? Preguntó Harry con cautela. Responder mal siempre había sido un pecado capital en casa de los Dursley. Para Harry, al menos. Dudley, por supuesto, tenía derecho a decir lo que quisiera y a hacer berrinches por nimiedades. Snape parpadeó. ¡Qué pregunta tan extraña! ¿Qué estaría tramando Potter? Le dirigió al mocoso su mirada de ya que obviamente encuentra la vida humana demasiado desafiante. Veamos si es más útil para la sociedad como ingrediente de pociones y no. No, señor Potter, aunque me aseguraré por otros medios de que sea improbable que repita ese comportamiento. Harry pensó en eso. Quizás contestarles mal no fuera tan grave. Había oído a otros chicos, como Ron, decirles cosas a los profesores que él jamás le habría dicho a tío Vernon, a menos que quisiera que le marcaran el trasero con todos los colores del arco iris. Quizás debería preguntar sobre otra cosa. ¿Me pegarías por golpear a alguien? ¿Como a Draco, digamos? Harry supuso que pelearse con un miembro de la casa de Snape sin duda le traería el castigo más severo posible. Snape lo miró con atención. Por un lado, le alegraba que el chico considerara golpear a alguien, en lugar de ser siempre la víctima pasiva que los Dursley le habían enseñado a ser. Por otro lado, no le agradaba esta señal de agresión preadolescente. ¿Y por qué el pequeño idiota hacía semejante pregunta? Era tan estúpido como para informar a Snape de sus planes para futuras travesuras, aunque fuera de forma tan indirecta. No, Potter, porque la consiguiente pérdida de puntos de la casa y los numerosos castigos que recibirías demostrarían la insensatez de tus acciones. Harry parpadeó. Guau. Así que el profesor sí creía que golpear a Draco era un pecado menor que ponerse en peligro. Era increíble. Sabía que debía parar, pero se sintió obligado a tentar a la suerte e intentar una cosa más. Sin duda, esto pesaría más que cualquier otro delito, al menos en la escuela. ¿No me darías una bofetada por hacer trampa? Harry apenas pronunció la última palabra. Pensó que, para un profesor, hacer trampa debía ser el peor pecado. Después de todo, además de pelear y ser descarado, ¿qué más hacían los alumnos que enfurecía a los profesores? El pequeño monstruo. ¿Qué tramaba? Snape extendió la mano y, agarrando a Harry por el hombro, lo atrajo hacia sí. Potter, dijo, fulminando con la mirada al mocoso, hacer trampa en Hogwarts es una de las pocas acciones que el propio profesor Dumbledore se encarga de resolver. ¿De verdad quieres que se enfade contigo? Harry palideció y negó con la cabeza con violencia. Bien. Snape hizo una pausa. Pero para responder a tu pregunta, no. No te daría una bofetada por eso. Te he dicho repetidamente que solo te golpearán por violar mis dos reglas más importantes, ambas relacionadas con tu seguridad. Frunció el ceño amenazadoramente.
¿Necesitas copiar esta declaración cientos de veces para que se te grabe en la cabeza? No, señor. Dijo Harry rápidamente. Ya le dolían los dedos de tanto sujetar la pluma para escribir las 200 líneas, y aún le quedaban otras 500. Pero a pesar de la amenaza de Snape, no pudo contener la inmensa felicidad que lo invadía. Tenía razón, por increíble que pareciera. Snape, de hecho, estaba diciendo que la salud y el bienestar de Harry eran más importantes para él que cualquier otra cosa. Considerando la frecuencia con la que Harry se quemaba preparando la comida de los Dursley o se lastimaba trabajando en el jardín, resultaba realmente extraño que Snape le diera tanta importancia a su bienestar. Los Dursley siempre habían insistido en que todo lo relacionado con Harry, incluida su salud, quedaba en un segundo plano, ante sus más mínimos caprichos. No se molestaban ni siquiera por algo de vital importancia para Harry, y durante la mayor parte de su vida, Harry había tenido que aceptar que el deseo más trivial de Dudley superaba su propia necesidad más profunda. Hasta ahora. Ahora el profesor Snape ponía el mundo patas arriba, diciendo que lo más importante para él era Harry. Su salud. Su seguridad. Y estaba dispuesto a respaldar sus palabras con hechos, incluyendo un azote, que obviamente consideraba un castigo muy severo. La calidez en el interior de Harry se intensificó. El profesor Snape claramente no tenía ni idea de cómo azotar a un niño. Pero el hecho de que aún estuviera dispuesto a intentarlo, solo para asegurarse de que Harry comprendiera la importancia que Snape le daba a su seguridad, significaba que el hombre estaba dispuesto a tomarse muchas molestias por Harry, algo que nadie más había hecho desde que Harry tenía memoria. Harry deseó poder hacer algo por el profesor Snape para demostrarle cuánto apreciaba lo que hacía por él. Señor, preguntó con cautela. ¿Qué pasa ahora, Potter? Preguntó Snape irritado. ¿Por qué el mocoso se quedaba allí parado, frunciendo el ceño, pensativo? Y de repente, el pequeño monstruo lo tenía en sus manos. Snape casi sacó su varita antes de darse cuenta de que Harry no lo estaba atacando. Fue un abrazo, completamente incomprensible dadas las circunstancias. El desgraciado estaba castigado. Solo había tenido que repetir la misma larga sentencia 200 veces. Lo habían amenazado con castigos adicionales, incluyendo castigos físicos. Y le habían dejado explícitamente claro que Snape no le daría tregua ni le mostraría favoritismo si se metía en problemas. Rápidamente destruyó cualquier esperanza que el mocoso pudiera tener de que sus fechorías fueran pasadas por alto. Finalmente dedujo que Harry estaba mencionando alguna mala conducta típica de la escuela con la esperanza de que su tutor le prometiera usar su estatus de profesor para que se librara de una advertencia. En cambio, Snape le había dejado claro que Harry sería castigado de forma desagradable incluso por las transgresiones más pequeñas. ¿Por qué demonios esto le había dado un abrazo de agradecimiento? Snape se preguntó si el chico estaría aún más confundido de lo que había pensado inicialmente. Desde aquella primera detención, había sido evidente que Harry no tenía ni idea de qué constituían los castigos apropiados, y mucho menos las recompensas, pero ahora Severus se preguntaba si estaba tan confundido que cualquier cosa que no fuera una paliza brutal se consideraba una indulgencia increíble. Potter, basta, dijo, desenredando al cachorro del cuello. Miró con enojo al mocoso, que le sonreía con una sonrisa llorosa, pero por alguna razón, las manos que sujetaban a Potter a cierta distancia eran mucho más suaves de lo debido. Había pensado darle una buena sacudida al niño, para no pensar que esas muestras de emoción sentimental serían bienvenidas, pero en lugar de eso, se encontró palmeando sus delgados hombros. ¿En serio? ¿Qué estaba haciendo? Que hubiera aceptado cuidar del niño no significaba que él mismo tuviera que mostrar una sensiblería tan espantosa. Es hora de cambiar de tema. Potter, ven conmigo. Se aclaró la garganta, incómodo, y se puso de pie. Harry trotó a su lado mientras Snape lo guiaba hacia sus aposentos. Snape discutió consigo mismo todo el camino, pero al final decidió que tenía sentido terminar con esto de una vez, aunque solo fuera porque no quería que Albus lo molestara con eso durante la cena. Entra, ordenó, abriendo la puerta de la nueva habitación de Harry. El mocoso, desobediente en esto como en todo, lo miró con incertidumbre y se asomó con cautela. Entra. Repitió Snape. Extendió la mano con fuerza, con la intención de empujar al pequeño monstruo dentro de la habitación de un empujón firme. El empujón admonitorio no salió como Snape pretendía, porque lo siguiente que supo fue que el mocoso le había agarrado la mano y la aferraba mientras se aventuraba hacia adelante. Por su vacilación, cualquiera habría pensado que un dragón vivo acechaba en la habitación en penumbra. Oh, por Merlín, Potter.
Snape dio un paso adelante, arrastrando al chico. Agitó su varita, iluminando el entorno, y Harry se quedó boquiabierto. Se encontraban en medio de una habitación de buen tamaño, con ventanas mágicas que daban al campo de Quidditch. Una cama con cortinas resplandecía con los chillones colores de Gryffindor, a juicio de Snape, mientras que alrededor de la habitación, estanterías albergaban libros de texto y lecturas recreativas, por no mencionar muchos de los juguetes y actividades que Albus había insistido en comprar. Un escritorio en la esquina, demasiado cerca de la ventana, a juicio de Snape. La microscópica capacidad de atención del mocoso estaría constantemente distraída, contenía algunos materiales básicos de consulta, un juego de plumas apropiado para su edad, a prueba de fugas, rellenable mágicamente y encantada para reconocer errores ortográficos, y una pila de pergaminos de varias longitudes. Snape vio que la mirada del niño se había fijado en los hipogrifos animados de las sábanas y volvió a poner los ojos en blanco ante la fantasía de Albus. Seguro que Potter era demasiado mayor para esas tonterías infantiles. Malvado. Susurró el chico. Bueno. Al parecer no. Los ojos de Harry recorrieron la habitación. Era como un dormitorio de ensueño, lleno de juguetes aún más increíbles que el de Dudley. Había un caballete con pinturas en una esquina, algo que parecía un juego de Quidditch animado y en miniatura en otra, más libros de los que jamás había visto fuera de una biblioteca, incluso algo tan prosaico como la cama tenía sábanas mágicas, y a través de una puerta entreabierta pudo ver que el baño contiguo era amplio y contenía una bañera, además de un lavabo y un inodoro. Quienquiera que viviera aquí tenía una suerte increíble. Harry se preguntaba por qué abandonaría esta maravillosa habitación. Si Harry hubiera tenido una habitación tan bonita como esta, los Dursley nunca habrían tenido que encerrarlo. Habría sido más que feliz de quedarse allí, oculto. Harry miró a su alrededor, preguntándose de quién era la habitación. No había pensado que el profesor Snape tuviera hijos, pero obviamente se había equivocado. Harry sintió una punzada de pérdida y, ¿eran celos? En el pecho. Estúpido, se dijo con fiereza. Que haya sido amable contigo no significa que seas especial para él. Simplemente es amable, eso es todo. Harry reprimió una amarga decepción, que reconoció como inútil e injusta para el profesor. Sabía muy bien lo que era ser el segundo, y por un momento había albergado la esperanza de ser, por una vez, el foco principal de atención de un adulto. Pero, obviamente, no iba a ser así. Y, en realidad, el profesor Snape sería mucho mejor que los Dursley. ¿Acaso no había sido ya más amable con Harry de lo que ellos jamás lo habían sido? Incluso si tuviera a su propio hijo, al que naturalmente querría más, probablemente seguiría siendo amable con Harry, y además, Harry también tenía a los Weasley. Oh, ahora Harry entendía sus visitas a los Weasley desde una nueva perspectiva. Obviamente, lo enviarían a casa de los Weasley cada vez que el profesor Snape quisiera pasar tiempo con su verdadero hijo. Bueno, eso era mucho mejor que estar recluido en un armario. Harry intentó sonreír. ¿Ves? Se dijo. El profesor Snape está siendo muy amable y está pensando en mí, eso era lo bueno de ser huérfano. No podías esperar que nadie te quisiera una vez que tus padres morían. Todos estaban bastante ocupados con sus propios hijos, y estar a cargo de otro era, bueno, un inconveniente. A Harry le habían inculcado ese concepto desde muy pequeño, y sabía que debía agradecer cualquier pequeño detalle que recibiera. Y lo era, de verdad. Solo que, por alguna razón estúpida, ingenua e infantil, había imaginado que el profesor Snape era suyo. Y le dolió muchísimo darse cuenta de lo contrario. Contuvo las lágrimas traidoras. Nunca le convendría al profesor, que había sido tan amable con él, incluso le había dado un regalo en medio del castigo. Adivinar lo presuntuoso que había sido Harry. Sí, señor. Se esforzó por sonar lo más natural posible. Volvió a mirar a su alrededor. ¿Por qué estaban allí? Quizás Snape quería que limpiara la habitación. O iba a advertirle, como habían hecho los Dursley con las dos habitaciones de Dudley, que esa habitación estaba prohibida para él. Como si fuera tan estúpido como para tocar las cosas de otra persona. Dudley lo había curado de eso antes de que cumpliera 4 años. Snape miró al chico con el ceño fruncido. No esperaba un arrebato de alegría, bueno, en realidad sí, pero para una criatura tan sensible como Potter, esa mirada impasible a la habitación resultaba exasperante. El pequeño ingrato, al parecer, era demasiado orgulloso como para siquiera ofrecer un gracias simbólico, y había contemplado la habitación con una expresión de profunda decepción. Así que todos sus esfuerzos, sin mencionar los de los elfos domésticos, habían sido en vano, ¿no?
Snape se maldijo por siquiera molestarse en complacer a aquel desagradecido cachorro. ¿Por qué había esperado alguna vez que un Potter mostrara gratitud? Claro que el chico sentía que cualquier habitación de una mazmorra era inapropiada para el príncipe de Gryffindor. Snape apretó los dientes, reprimiendo los gruñidos invectivos que sentía subir a sus labios. Revelarían demasiado de su propio estado emocional. No, mejor igualar la actitud desinteresada y ligeramente desdeñosa del chico. Nunca le había dicho a su padre cuánto daño le habían causado sus acciones. No iba a empezar ahora con el hijo. Cuando Harry se giró hacia él con una mirada expectante y una pregunta, Snape le devolvió la mirada con su propio ceño fruncido. ¿Qué pasa, Potter? ¿Qué le has pensado? Iba a pedirle el chico un agradecimiento simbólico, y obviamente falso. ¿Por qué estamos aquí, señor? Qué descaro el del chico. Como si la habitación no le importara. Irrelevante para él. Bueno, dos podrían jugar a ese juego. Pensé que te gustaría ver dónde dormirás cuando te quedes conmigo, dijo con desdén. A la mayoría de la gente civilizada le gustaría saber algo sobre su alojamiento. ¡Ay, no! Era una pésima idea. Harry miró la encantadora habitación encantada con algo parecido al miedo. Una cosa era no tener mucho. Otra muy distinta era que te lo restregaran por la cara. Estar rodeado de todas esas cosas maravillosas que jamás podría tocar, y mucho menos poseer, sería muchísimo peor que estar encerrado en un armario pequeño, polvoriento y lleno de arañas. Al menos en el armario, Harry podía rodearse de maravillas de su imaginación. Puede que no fueran reales, pero al menos eran suyas. ¿Y qué hay del dueño de la habitación? No le haría ninguna gracia que un intruso se quedara en su cama, posiblemente jugando con sus juguetes. Aunque no fuera como Dudley, quien parecía sentir que sus cosas estaban irreparablemente sucias con solo mirarlas, era improbable que quisiera que alguien más viviera en su habitación, con sus cosas. Y si fuera como Dudley, algunos de los peores castigos de Harry habían llegado después de que Dudley afirmara que Harry había roto, tocado o jugado con sus juguetes. Daba igual que Harry hubiera estado en otra habitación cuando ocurrió, sus tíos siempre se habían tomado las palabras de Dudley al pie de la letra. Harry esperaba que el profesor Snape fuera un poco más justo si algo así sucedía aquí, al menos esperar a escuchar la versión de la historia de Harry antes de castigarlo automáticamente, pero sería mucho, mucho mejor evitar el problema en primer lugar. Por favor, señor, tragó Harry. No quería parecer desagradecido. La gente desagradecida era lo peor, y a menudo no comían durante mucho tiempo. ¿No podría dormir en el sofá como anoche? Era muy cómodo. No necesito una cama. Snape no podía creer al mocoso. De verdad era tan rencoroso que prefería dormir en un sofá que en una cama, solo para demostrar su absoluto desprecio por los esfuerzos de Snape por complacerlo. ¿Y si no quiero tener a un pilluelo roncador en mi sala? Gruñó, apenas logrando contener su ira. Solo la idea de la reacción de Albus si lo arrojaba de sus aposentos lo impidió. Oh. Claro. Harry se sintió estúpido. Como si alguien quisiera tener a un huérfano en medio de sus aposentos. Bueno, la verdad es que no necesito una habitación como esta, dijo, inquieto. O sea, si tienes un trastero o algo, no terminó la frase, porque Snape lo agarró por los hombros y lo zarandeó. ¿Armario? Preguntó el profesor furioso. ¿Ibas a decir armario? Ante el asentimiento de Harry, con los ojos abiertos, el profesor lo sacudió de nuevo. ¿Cómo te atreves a insinuar que soy como esos horribles parientes tuyos, Potter? ¿De verdad crees que encerraría a un niño como si fuera un producto de limpieza en desuso? Snape no recordaba la última vez que había estado tan enfadado. Incluso los gemelos Weasley saboteando las duchas de la torre de Slytherin, poniendo verde a toda su casa, palidecían en comparación. Este mocoso le estaba diciendo que prefería el armario de esos mugles al mejor intento de Snape de tener un dormitorio lujoso. Semejante falta de respeto era, definitivamente Slytherin. Harry miró al profesor Snape en estado de shock. Estaba casi tan furioso como cuando Harry fue a buscar la recordadora. ¿Pero qué había hecho Harry? Todo lo que había dicho, había sugerido que un armario le bastaba. El profesor había dejado muy claro que los Dursley eran personas horribles porque no habían tratado bien a Harry. Harry merecía algo mejor. Y, sin embargo, allí estaba, actuando como si no pasara nada si lo metían en un armario. Los Dursley nunca habrían tratado así a Dudley, y el profesor Snape había dicho que Harry merecía ser tratado al menos tan bien como Dudley. Al menos. El profesor debía de pensar que era un completo tonto. Se le olvidaba constantemente.
Seguía actuando como si lo que los Dursley le habían dicho fuera cierto, aunque el profesor Snape debía de haberle dicho lo contrario 1.000.000 de veces. Con razón estaba enfadado. Por supuesto, esto también significaba que el profesor aún se preocupaba por él. Obviamente no tanto como por su hijo de verdad, aquel a quien pertenecía esta magnífica habitación, pero bastante. A Harry le dio un vuelco el corazón. Le gustaba mucho que el profesor se enfureciera cada vez que Harry actuaba como si no importara. Era una clara indicación de que Harry sí importaba. Para él. Al menos un poco. Lo siento, murmuró, bajando la mirada para disimular el alivio. No quería meterme en problemas por tocar nada. La ira de Snape se contuvo al oír esas palabras. ¿Qué? ¿Por qué te meterías en problemas por eso? Harry mantuvo la mirada baja y se encogió de hombros, un hábito que Snape ya había aprendido a detestar. Puede que no le guste que toque sus cosas. Holmes. Tu hijo. A Snape casi le fallan las piernas. ¿Qué? ¿Acaso el mocoso deliraba? ¿Tenía doble personalidad para hablar de sí mismo en tercera persona? Potter, ¿de qué diablos estás hablando? Harry lo miró confundido. Tu hijo. El chico que vive en esta habitación. ¿O es tu sobrino? Creo que probablemente no querría que me quedara aquí. O sea, tiene todas sus cosas, y puede que no le guste. No tocaría nada, añadió rápidamente, pero él podría pensar que sí. Por ejemplo, si moviera algo mientras limpiaba. Y entonces se enfadaría, terminó, tragando saliva. Snape miró fijamente al chico. Como de costumbre, las emociones de Harry se reflejaban en su rostro. Anhelo, envidia, desesperanza, miedo, aprensión, obviamente, lo habían acusado de tocar algo en el pasado, en casa de los Muggles, sin duda, y el resultado lo había marcado. Probablemente literalmente. Snape volvió a apretar los dientes, pero ahora la rabia ya no se dirigía al chico que tenía delante, sino a esos malditos Muggles a quienes hacía tiempo que les hacía falta una visita. Por ahora, sin embargo, tenía varias ideas erróneas que aclarar. Potter, no tengo hijo, ni sobrino, ni primo, ni ningún otro tipo de pariente consanguíneo. Tengo un pupilo. Tú, señaló. El chico era un Gryffindor, después de todo. Harry miró al hombre confundido. Así que el profesor estaba solo, como Harry había supuesto. Pero entonces, ¿por qué estaba allí esa habitación tan brillante? Esta habitación, continuó Snape, ignorando la culpa que lo apuñalaba por sus anteriores malentendidos, es tuya. La creé, con la ayuda de los elfos domésticos, añadió a regañadientes, para ti. Nunca ha pertenecido a nadie más. Es tuya. Repitió ese punto, ya que la expresión de asombro del chico sugería que le costaba asimilar el concepto. Todas las cosas de esta habitación te pertenecen a ti. A nadie más. Se supone que debes tocarlas. Pero ahora el chico negaba con la cabeza desesperadamente, con las manos apretadas, como si temiera que lo traicionaran. No, señor. No. No son mías. Nunca las había visto. Debe de haberse equivocado, señor. Quizás sean de alguno de los otros chicos del dormitorio. Por favor, señor, nunca las toqué. Genial. El mocoso se estaba poniendo histérico. Gryffindor idiota. Incapaz de sacar la menor deducción y presa del pánico al pensar que Snape había amueblado su habitación con objetos robados sin querer. Snape jaló al niño hasta la cama y se sentó, ignorando los rugidos molestos de los hipogrifos mágicos. Colocó al tembloroso niño entre sus rodillas y lo miró directamente a los ojos. Potter. Te lo diré despacio, así que intenta seguirme, espetó, retorciéndose por dentro ante lo que estaba a punto de revelar. Las cosas de esta habitación son tuyas. Deja de negar con la cabeza, niño tonto. Te pertenecen, porque las compré para ti. Harry se quedó paralizado. No pudo haber oído bien. Sí, continuó Snape. Creé esta habitación para ti y te compré estas cosas. Un niño debería tener sus propias cosas. El hecho de que esos parientes antinaturales no te proporcionaran las necesidades básicas como comida y ropa, y mucho menos cosas apropiadas para un niño en crecimiento, como libros y juguetes educativos para estimular la mente, no influye en absoluto en mi comportamiento. ¿Viste la casa de los Weasley? ¿Viste todo lo que tienen sus hijos, a pesar de sus escasos recursos? ¿Te imaginabas que te trataría tan mal como esos Muggles? Eres mi pupilo, Potter. Serás tratado como el niño importante y merecedor que eres. Los niños son para atesorar, Potter. Tu trato aquí lo reflejará. Ay, Merlín, si Albus alguna vez lo oyera decir esas tonterías nauseabundas, no dejaría de oírlas.
Sería jefe de Hufflepuff al final del día si seguía así, pero el niño necesitaba oírlo. Todos los libros lo decían. De hecho, el niño miraba a Snape como si fuera un extraterrestre, balbuceando tonterías. Snape gruñó frustrado, y luego decidió que, mientras no hubiera nadie cerca para presenciarlo y dado que ya había superado a un Hufflepuff en pura empalagosidad emocional, bien podría seguir el ejemplo de Molly Weasley. Lo subió a su regazo. ¿En qué estaba pensando? Y le dio una palmadita tope. Está bien, Potter. Te mereces esto. Mereces que te traten bien. Eres un buen chico. No pudo reprimir una mueca al decir eso último. Era totalmente ajeno a su naturaleza, pero aún así se obligó a pronunciar las palabras. Un rugido resonó en los oídos de Harry mientras intentaba procesar las declaraciones completamente imposibles que acababan de salir de la boca de Snape. ¿Todo esto era para él? ¿El profesor se las había comprado? ¿Con su propio dinero? ¿Pero por qué haría algo así? Ya había hecho tanto por Harry. ¿Por qué invertiría tanto tiempo, esfuerzo y dinero en él? ¿Pero por qué? Harry finalmente logró tartamudear. Potter. ¿No me escuchabas? Lo reprendió Snape, apretando con más fuerza los delgados hombros del chico. Bien, tenía un motivo para regañar. Era mucho mejor en eso. Te lo dije. Ahora eres mi protegido. Es mi responsabilidad asegurarme de que tengas todo lo que un joven mago necesita. Pero todo esto, chilló Harry, señalando con el brazo la enorme, maravillosa y mágica habitación, literalmente. No necesito todo esto. Snape frunció el ceño aún más ferozmente. Claro que sí, niña ridícula. Que te hayan tratado como una elfa doméstica y legítima la mayor parte de tu vida no justifica que continúe así. ¿Crees que me comportaré como esos horribles mugles? Mereces y tienes derecho a lo mismo que cualquier otro niño mago, y es mi responsabilidad asegurarme de que lo tengas. Harry bajó la mirada. Pero ya me diste un papá, susurró, jugueteando con la manga de Snape con una mano. No necesitas comprarme nada más. Las palabras de Harry tardaron un momento en asimilarse, y al hacerlo, fueron seguidas inmediatamente por un rugido tan fuerte que Snape se preguntó si alguien estaría usando la Red Flu. Solo una extraña opresión en el pecho le indicó que el ruido provenía de dentro. ¿Acaso ese niño impertinente, insondable e impredecible acababa de decir eso? ¿De verdad se había referido a Snape como un padre, su padre? Snape se preguntó si los cerdos voladores que seguramente habían invadido Hogwarts estaban interfiriendo con las prácticas de Quidditch. Intentó hablar y tuvo que aclararse la garganta primero. Sí, bueno. ¿Qué se suponía que debía decir en respuesta a una afirmación tan ridícula e inexacta? Bueno, sí. Necesitaba aclararlo de una vez por todas. No podía permitir que el mocoso anduviera por Hogwarts difundiendo ideas tan ridículas. Una cosa era que él, a regañadientes, fuera su tutor temporal hasta que Albus finalmente entrara en razón y lo reemplazara con alguien adecuado, y otra muy distinta era que cualquiera, en particular el hijo de su némesis, lo imaginara en algún tipo de rol paternal. Solo podía imaginar los aullidos de incredulidad y burla con los que se recibiría tal idea. Y esa sería la reacción del profesorado. No, mejor dejar clara la pequeña amenaza de una vez por todas. Dejar claro que ningún Snape que se precie se relacionaría jamás con un pilluelo, y mucho menos con un Potter. Que se hubiera comprometido a cuidar del chico no significaba que tuviera que lidiar con nada más allá de su bienestar material. Incluso los Dursley lo habían hecho, más o menos. Bueno, bastante menos, a decir verdad. Abrió la boca para decirle al mocoso, de una vez por todas, que no volviera a usar ese término. Que era el pupilo de Snape por orden del director. Que Snape lo cuidaría porque ese era su deber, nada más. Pero antes de que pudiera hacerlo, Harry levantó la vista de donde había estado, fascinado por su suave roce con la manga de Snape, y la mirada de Lily volvió a clavarse en su alma. En lo más recóndito de su mente, percibió vagamente que, para su sorpresa, Harry no estaba indeciso ni preocupado. Más bien, sus ojos reflejaban tranquilidad y paz. Como si, pasara lo que pasara en el mundo, hubiera encontrado su refugio. Era tímido, pero no asustado. Snape volvió a carraspear. Pareces un simplón, Potter. Estar en, esa posición hace que sea aún más probable que te proporcione estos artículos. Ahora bien, si no te gusta la habitación ni los juguetes, entonces... ¡No! Gritó Harry. ¡No! Son geniales. Me encantan. Snape resopló con desaprobación.
Bueno, como aún no me has dado las gracias, naturalmente supuse que, y una vez más, el chico se abalanzó sobre el profesor, con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Gracias, 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 susurró contra el pecho de Snape, apretándolo con todas sus fuerzas. El intenso dolor en su pecho era obviamente causado por Potter clavándose su puntiagudo cráneo contra el esternón, se dijo Snape. Sí, bueno, más vale que no haya más lágrimas ridículas, Potter. No pienso dejar que otra de mis túnicas se estropee por tu incapacidad para usar un pañuelo con seguridad. Se oyó un sospechoso resoplido en la zona de su pecho, y Snape ahogó un suspiro. Tienes 20 minutos antes de la cena. Te sugiero que los uses para explorar tu habitación, aunque si insistes, puedes pasarlos llorando desconsoladamente sobre mi hombro. No lloro desconsoladamente, replicó Harry indignado, retrocediendo y mirando al profesor con unos ojos sospechosamente brillantes. Snape arqueó una ceja. Claro que no, asintió con sarcasmo. Levantó al niño de su regazo y lo depositó en la cama. Te llamaré cuando sea hora de ir al gran comedor. Dejó al niño con sus exploraciones. Esperaba que el pequeño idiota se animara a tocar las cosas de su habitación si nadie lo observaba un rato. Y, para ser justos, no estaba seguro de si soportaría quedarse en la habitación mucho más tiempo. Dumbledore sin duda se habría quedado, mostrándole todos los juegos y juguetes, pero Snape descubrió que le costaba inesperadamente mantener la calma. Cada vez que el pequeño se escandalizaba ante la más mundana cortesía, Snape sentía un deseo casi incontrolable de aparecerse ante los Dursley y enseñarles algunos trucos de fiesta de los mortífagos. Se preguntó si podría pedir prestada a Bellatrix Lestrange de Azkaban por unas horas, y tal vez un dementor o dos. Harry miró a su alrededor, su habitación, se corrigió rápidamente, y dondequiera que miraba, veía nuevas maravillas por explorar. Acarició las sábanas en las que estaba sentado, y los hipogrifos sobre ellas graznaron y aletearon en señal de bienvenida. Dudley no tenía sábanas como estas. Nunca había visto sábanas como estas. Y su habitación tampoco era tan grande. Incluso si juntara sus dos habitaciones, esta habitación, la habitación de Harry, era aún más grande. Y los juguetes de Dudley no hacían nada. Los juguetes de Harry, los juguetes de Harry. Hacían un montón de cosas asombrosas. Sabía que probablemente debería estar paseando y mirando los diferentes juguetes y cosas, pero en ese momento, lo único que quería hacer era sentarse y mirar fijamente. Tenía una habitación. Una habitación de verdad, solo para él. Y estaba llena, prácticamente a rebosar. De juguetes, libros y todo tipo de cosas maravillosas. Pero lo mejor, lo que hacía a Harry tan feliz que le dolía, de una forma extraña y maravillosa, era que el profesor Snape lo había hecho. Para él. Había creado la habitación y comprado todas las cosas solo para Harry. Harry miró a su alrededor, y sus ojos no veían objetos, veían amor. Ejemplos tangibles y concretos de amor, bondad y cariño. Harry pensó, casi sin aliento, que su corazón explotaría si fuera más feliz. Se dejó caer en la cama, miró el dosel y se preguntó si algún otro niño en la historia del mundo había sido tan feliz. Y así lo encontró Snape 20 minutos después, tumbado boca arriba en la cama, con una extraña y feliz mirada en el rostro. Potter. Lo regañó Snape, sacándolo de la cama y dándole una palmada, no una palmadita, en el trasero. Después de todo el sentimentalismo anterior, más le valía enviarle un mensaje contundente. Harry no debía esperar solo corazones, flores y abrazos de él. No te acuestes en la cama con los zapatos puestos, niño desconsiderado. ¿No estás listo? ¿Te has lavado la cara y las manos? ¿No te dije que era casi la hora de cenar? El chico debió de tropezar al ponerse de pie, porque de repente rodeó la cintura de Snape con los brazos y se aferró a él para sostenerse. Los brazos traicioneros de Snape le dieron un pequeño apretón mientras estabilizaba al mocoso y lo ponía firmemente de pie. Harry abrazó a Snape mientras el hombre lo ayudaba a levantarse y se alegró mucho al recibir un breve abrazo a cambio. Era agradable tener a un adulto cuyas manos suaves te levantaban, con un toque juguetón en el trasero incluido. Antes de Hogwarts, Harry nunca había tenido un adulto que le pusiera las manos encima, salvo con enfado, y descubrió que le gustaba muchísimo el toque cariñoso del profesor. No era suave como el de la señora Weasley ni el de Madame Pomfrey, reflexionó, era más masculino que eso. No era lo suficientemente fuerte como para ser brusco, pero tampoco infantil ni femenino. Harry sonrió. Era lo que se suponía que debía hacer un padre. Ni demasiado suave, ni demasiado brusco, justo en su punto.
Y ahora el profesor lo guiaba hacia el baño, ordenándole que se lavara, asegurándose de que Harry estuviera fresco y limpio antes de salir. Era tan agradable tener a alguien cuidándolo así, asegurándose de que no se deshonrara, asegurándose de que llegara a tiempo a las comidas. Harry suspiró felizmente. Snape puso los ojos en blanco ante los histriónicos ruidos del chico. Por Merlín. Tantos suspiros y lamentaciones, todo porque le había ordenado al mocoso que se lavara para la cena. ¡Qué monstruo tan melodramático! Date prisa, espetó. El chico estaba demasiado flaco. Necesitaba comer hasta saciarse, pero dado el apetito de sus compañeros de casa, si no llegaba a la mesa a tiempo, tendría suerte si Longbottom y esos otros pozos sin fondo le dejaban alguna migaja. Si te entretienes, tendrás que tomarte una poción nutritiva extra, amenazó con tono sombrío. Harry se secó la cara y las manos y salió corriendo. Era muy amable de su profesor pensar en cosas como pociones nutritivas, y ni hablar de prepararlas para él. Tal vez si se lo pedía amablemente, después de terminar todos sus castigos y ensayos, el profesor le dejaría ayudar a prepararlos. Vamos, Snape arrastró a Harry hacia el gran comedor. Harry notó que varios Slytherins observaban y susurraban mientras atravesaban las mazmorras, y sonrió y saludó con la mano. Al fin y al cabo, necesitaba llevarse bien con los miembros de la casa de su profesor. Curiosamente, su saludo amistoso pareció provocar aún más susurros furiosos. Luego se movían por los pasillos principales, y eran los Gryffindors quienes observaban y susurraban. A Harry no le importó. Estaba acostumbrado a que murmuraran sobre él. Dudley siempre se había asegurado de que todos los demás niños del colegio pensaran que era raro y estúpido. Era agradable que la gente murmurara sobre él por buenas razones, como tener un nuevo tutor. Pensó que no muchos otros profesores tenían hijos en el colegio, así que sería el centro de atención por un tiempo, pero eso estaba bien. Como cuando el profesor lo regañó por ponerse en peligro. Estaba bien que ocurriera algo no tan agradable, como regañarlo o susurrar, siempre y cuando la razón subyacente fuera buena, como que alguien se preocupara por él o que lo adoptaran. Únete a tu casa y recuerda comer una comida equilibrada, ordenó Snape mientras entraban al comedor. Harry asintió y se apresuró a reunirse con sus compañeros de casa. Oye, Harry, lo interrumpió Oliver Wood. Harry notó que Oliver se movía con mucha más facilidad que cuando salió del aula de Snape. ¿Estás bien? Estoy bien, le aseguró al chico mayor. ¿Y tú? ¿Te trajo Madame Pomfrey alguna poción? Wood suspiró profundamente. Sí, y también me ayudó con el ensayo, pero primero me dio una buena reprimenda. Siento mucho haberte dejado así de dolido, Harry. No estuvo tan mal, le aseguró Harry apresuradamente. No quería que el capitán del equipo pensara que era un llorón. Oliver lo miró con recelo. Bien. Bueno, de ahora en adelante, empezaremos y terminaremos todos los entrenamientos y partidos con estiramientos. Asegúrate de que, bueno, ¿puedes asegurarte de que el profesor Snape lo sepa? Claro, asintió Harry. Se sentó junto a Oliver y varios otros miembros del equipo y enseguida se enfrascó en una discusión a viva voz sobre los puntos fuertes de Quidditch. En la mesa del personal, Snape observaba al mocoso desobediente mientras ignoraba por completo las verduras y optaba por la carne con patatas. Peor aún, se hartó de panecillos y zumo de calabaza mientras esperaba el plato principal. Les dirigió una mirada tan fulminante que los Gryffindors a su lado la sintieron y se estremecieron. Katia Bell le dio un codazo a Potter y le susurró al oído. El pequeño monstruo se sobresaltó, echó un vistazo rápido a la mesa del personal y se sonrojó violentamente. Un momento después, estaba sirviendo verduras en su plato, para gran diversión de Katia y Oliver. Veo que los hábitos alimenticios de Harry están cambiando drásticamente, murmuró McGonagall al oído. ¿Será esa tu influencia, Severus? La miró con altivez. Como su jefa de casa, habría esperado que ejercieras tu influencia y explicaras que las ranas de chocolate no son un alimento apropiado. Ella suspiró. Ay, Severus, ha tenido tan pocas golosinas en su vida. Seguramente una o dos ranas, la ignoró. Típico de Gryffindor. Tal como le dijo a Albus. Demasiado concentrado en el trágico pasado del chico como para ayudarlo a construir un futuro fuerte y saludable. Bueno, si tenía que ser el murciélago malvado, que así fuera, pero Potter no llegaría a ser el niño que vivía para ignorar las verduras si tuviera algo que decir al respecto. Cuando llegó el postre, Harry lo ignoró virtuosamente, tras echar una mirada esperanzada a la mesa del profesorado. Lo que leyó en el rostro de Snape fue suficiente para convencerlo de no intentar siquiera probarlo. Oliver captó la interacción. Te dijo que no había postre, ¿verdad?
Le susurró a Harry. Harry suspiró y asintió. ¿Quieres que intente pasarte algo por debajo de la mesa? Mejor no. Harry negó con la cabeza, recordando la amenaza del profesor de que los elfos domésticos le dieran de comer con cuchara. Todavía no estaba del todo seguro de qué eran los elfos domésticos, pero supuso que tener algo que le dieran de comer con cuchara en el gran comedor sería más humillante que en sus sueños. Oliver miró la mesa del personal y se estremeció. Sí, mejor no arriesgarse. Echó un vistazo a la mesa. Apuesto a que no le importaría que comieran fruta, dijo, señalando con la cabeza los fruteros que adornaban las largas mesas. Harry se mordió el labio. ¿En serio? Sí, son prácticamente como verduras. Harry recordó cómo el profesor le había dado una manzana de merienda antes, tras confiscar la rana de chocolate. Extendió la mano con cautela hacia la fruta, observando atentamente la mesa del profesor. Ante el asentimiento del profesor, se relajó y tomó un plátano y unas uvas. Gracias. Le dijo a Ward. No te preocupes, chico, sonrió el mayor. Tenemos que mantener a nuestro buscador en plena forma. Después de cenar, Harry regresó al dormitorio con Neville, Dean y Seamus. Los estudiantes mayores se habían ido a estudiar. Al llegar al retracto, McGonagall los interceptó. Señor Potter, llamó, el profesor Snape me pidió que le recordara que debe presentarse en su despacho mañana a las 10. Lo miró atentamente. No está anotado como detención en mis registros, señor Potter, así que no tiene que asistir si no lo desea. ¿Quiere que hable con el profesor Snape para que lo libere de la reunión, o se encuentra bien? Le sonrió. Estoy bien, profesora. Oye, Neville, ¿quieres venir también? Longbottom se atragantó y palideció. ¿Qué? ¿Por qué? Puedes ver mi habitación, es genial, y le voy a pedir al profesor Snape que me deje preparar una cerveza con él. Quizás si vienes, te den algunos consejos para ayudarte en clase. McGonagall lo miraba boquiabierta. ¿Tú, qué? Pero, Severus, ¿eh? Se quedó mirando a los chicos mientras subían por el retracto, mientras Harry seguía intentando convencer a Neville con entusiasmo. Había empezado la conversación bastante preocupada por cómo le iría a Harry con Severus. Pero ahora, al ver el comportamiento de Harry, se encontraba mucho más preocupada por cómo esta nueva situación afectaría a Snape. Pobre Severus. Sospechaba que no tenía ni idea de lo que le esperaba,